información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Bueno, emiten esta NIF 12, sustituye los requerimientos de información de la NIC 27 en su momento, y ahorita pues parte de la NIF 10 y 11, estados financieros consolidados y separados, de la NIC 28, inversiones en asociadas, y de la NIC 31, participación en negocios conjuntos. Esos requerimientos de información a revelar se extractaron de allí y se consolidaron en una única norma, que es la NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Simplemente aquí me dice que el objetivo de la norma, bueno, es requerir que una entidad que revele información, revele información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar, por un lado, la naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con estas. Muchas veces en las cifras, pues las cifras no nos van a decir mucho. Necesitamos de esta información cualitativa para entender qué es lo que pasa en ese conglomerado financiero, en ese grupo económico. Muchas veces, por ejemplo, temas de por ejemplo, los grados de consanguinidad que se tienen entre empresas del mismo grupo. Si pronto dentro de mi casa matriz está, no sé, está mi mamá, y de pronto en una subsidiaria están mis hermanos, pues cómo va a ser la relación, y en este caso pues garantizar también que no exista asimetría de información y todos estos problemas de agencia. Los efectos de las participaciones en la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Ya hablamos ya en términos cualitativos, cuál es la naturaleza de las inversiones, cuáles son los flujos de efectivo contractuales, cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes, las obligaciones, etcétera. En este caso, pues las entidades que hagan parte de o tengan participación en otras entidades tendrán que revelar los juicios de valor y supuestos significativos. Nosotros nos damos cuenta que en todos los estándares internacionales vamos a trabajar a partir de supuestos, de estimaciones, y esas estimaciones en algunas ocasiones pueden reflejar parte de la realidad económica de la empresa, y otras veces solamente son creaciones nuestras. Entonces yo tengo un ejemplo muy claro, pues, digamos, haciendo allí un paréntesis, con la estimación que nosotros hicimos para la valoración de los parques públicos. ¿Cuánto vale un parque público? ¿Cuánto creen que valga? Bueno, tal vez, no sé, este mobiliario tiene un valor de mercado, se le asigna bajo unas variables, hay compradores, hay vendedores, pero resulta que un parque público no tiene, o sea, ni se compra ni se vende. No se le puede asignar un valor de mercado porque simplemente no tiene mercado. En este caso nosotros estimamos, simulamos un mercado en el que las variables era la distancia que yo tenía al parque. Entonces, si una vivienda aledaña estaba muy cerca al parque, pues resulta que le incrementaba su valor. Si se iba alejando, tal vez incrementaba su valor, pero en menor proporción. El valor del parque en todas estas va a ser la sumatoria de todas las plusvalías generadas a las residencias aledañas y a los locales comerciales aledaños. Y diseñamos un modelo econométrico y dijimos, este es el valor de los parques públicos. Pero, ¿ustedes me creen? Y esta metodología, y ya, o sea, los estados financieros de Bogotá incrementaron un 90% con la incorporación a valores razonables de los parques públicos. Bueno, ¿qué tiene detrás todo eso? Muchas críticas. Muchos dicen, bueno, ¿usted por qué va a reconocer unos activos que nunca va a vender, que nunca va a recuperar tal vez la inversión que usted está reflejando en sus estados financieros? Entonces, todo esto es a partir de supuestos. Yo supongo que si estoy más cerquita del parque, se me incrementa en un 20% el valor de mi casa, y captura ese 20% y pum, esa es una partecita del valor del parque. Entonces, tal vez en la última fase tengo la oportunidad de desagregarles un poco más el modelo, pero a lo que voy es que la norma internacional está llena de supuestos, llena de estimaciones, y esas estimaciones deben estar muy bien fundamentadas, que con eso es que nos hemos escudado bajo pues ya la teoría económica y todos los requisitos de información que traen las normas internacionales. Bueno, pero entonces allí debemos nosotros reflejar los supuestos y los juicios de valor sustanciales, cuáles fueron las variables, así no nos entiendan, que se utilizaron para valorar
en este caso los parques públicos. En los grupos económicos ocurre lo mismo. ¿Cuáles fueron las estimaciones que se utilizaron para el reconocimiento de una participación en otra entidad, la proporción, etcétera? La entidad entonces revelará sobre los juicios y supuestos significativos realizados y cambios en esos juicios y supuestos para determinar que tiene control en otra entidad, es decir, una participada como se describe en la NIF 10, estados financieros consolidados. Entonces, como ya vimos aquí, ya se desagrega una información cualitativa de por qué yo tengo el control sobre unas subsidiarias. ¿Cuáles son esas características? Que tiene el control conjunto en un acuerdo o influencia significativa sobre otra entidad. Entonces, si es una operación conjunta, entonces voy a describir por qué es una operación conjunta, cuál es la naturaleza de esa operación conjunta, y si tengo por otro lado una influencia significativa es porque tengo una participación en el patrimonio de otra entidad y utilizo el método de participación patrimonial describiéndolo pues de manera pues ya narrativa, de manera cualitativa. El tipo de acuerdo conjunto, es decir, operación conjunta, negocio conjunto, cuando el acuerdo conjunto ha sido estructurado a través de un vehículo separado, digamos que es o cuando es una operación conjunta o cuando se caracteriza como un negocio conjunto, pues ahí yo describo las características fundamentales de cada caso. Entonces, revelaciones respecto a estos 4 elementos. Participaciones en subsidiarias no consolidadas, el caso de las entidades de inversión, es un punto del quiz, que es una entidad de inversión. Participaciones en acuerdos conjuntos y asociadas, el tema de la NIC 28. Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas. Recordemos que aquí son estas entidades de inversión son subsidiarias por su naturaleza, pero cumplen una labor de administración de la administración de la inversión de las entidades del grupo económico. Aquí pues es similar, solamente que son entidades estructuradas para la administración, no de inversiones, sino administración de las operaciones de las entidades que no merecen o no requieren ser reconocidas dentro de un estado financiero consolidado, sino simplemente la inversión. ¿Qué se debe revelar, por ejemplo, frente a las participaciones en subsidiarias, de acuerdo con en este caso con la NIC 28? Comprender la composición del grupo, y ahí sí el nivel de desagregación que se requiera para entender cómo funciona ese grupo, y muchas veces eso es muy robusto, ¿no? Ya les comentaba de los grupos económicos que existen en Colombia, una subsidiaria puede tener a su vez 3 o 4 subsidiarias, que una de esas a su vez tiene otras 3 o 4, etcétera. Lograr entender esta telaraña. La participación que las participaciones o controladoras tienen en la actividad y el flujo efectivo del grupo, ¿sí? El porcentaje o el nivel de participación que se tiene en un grupo económico y en los flujos de efectivo. Evaluar la naturaleza y el alcance de las restricciones significativas sobre su capacidad para acceder o utilizar activos, liquidar pasivos del grupo. Entonces, la capacidad o el poder que se tiene para tomar decisiones sobre los activos o pasivos del grupo económico. Las consecuencias de cambios en su participación en la propiedad de una subsidiaria que no da lugar a una pérdida de control, ¿sí? Entonces, los cambios en la participación que no afectan tal vez el control de una entidad controladora sobre sus subsidiarias, las consecuencias de las pérdidas de control de una subsidiaria durante el periodo sobre el que se informa, ¿sí? Entonces, información cualitativa cuando una entidad controladora pierde su condición, ¿cierto? Y pues entra a tener una participación o ya digamos desaparece del grupo económico.